Doctor Said, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenos días a los excelentísimos miembros del Consejo de la Magistratura, a los muy dignísimos miembros y distinguidos miembros del Tribunal de Honor, así como también a la distinguida y respetable audiencia. Si bien ya lo ha hecho el señor presidente del Consejo, permítame presentarme. Soy el doctor Miguel Said Bobadilla, miembro del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes. Con anterioridad me he desempeñado en el cargo de juez de liquidación y sentencias de la ciudad de San Lorenzo. Asimismo, me he desempeñado en el cargo de defensor público del fuero penal por 9 años, iniciando mi carrera judicial en el año 1991. Estos 24 años de experiencia judicial, considero, señores miembros del Consejo de la Magistratura, me permite tener la oportunidad de conocer a profundidad el funcionamiento del Poder Judicial, sus aspectos positivos como los aspectos negativos, los problemas que aquejan a este poder, graves problemas. Realizar algunas propuestas de solución o apenas algunas sugerencias. En tal sentido, no cabe la menor duda que la magistratura paraguaya no se halla atravesando por uno de sus mejores momentos, existiendo una clara percepción de la ciudadanía, una percepción negativa acerca del funcionamiento del Poder Judicial. Existen innumerables y constantes denuncias acerca de su ineficiencia, su alta morosidad, como asimismo su alto nivel de corrupción. Esta corrupción se da tanto en el orden administrativo como en el jurisdiccional. Y esta percepción negativa la recibimos diariamente a través de los distintos medios de comunicación, orales, escritos o televisivos. Y lo que es más importante, también la recibimos a través de las redes sociales, demostrándose un claro espíritu participativo de parte de la ciudadanía en cuestiones que hacen a la vida institucional de nuestro país. Un gran profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, y con sus disculpas me permito nombrarlo al profesor doctor Felipe Santiago Paredes, en su momento también ministro de la Corte Suprema de Justicia. Me decía este profesor, al tiempo de manifestarle mi interés de realizar un trabajo investigativo de tesis doctoral, que para este trabajo se requería tener presente 3 aspectos como metodología: el ver, juzgar y obrar. En palabras sencillas, como lo caracterizaba el profesor. El ver, que no era otra cosa que visualizar el espectro de la realidad acerca del tema elegido como tesis. Juzgar, que no era otra cosa que hacer un juicio de valor acerca de esa realidad. Y finalmente obrar, que es realizar alguna propuesta de solución, ideas novedosas o inéditas. Y bajo estas perspectivas y esta línea metodológica, me permito exponer
primeramente, cuáles son los problemas fundamentales por los que atraviesa el Poder Judicial. Y creo que lo hemos coincidido todos los postulantes que hoy que en esta oportunidad se han presentado. En primer lugar, desde mi punto de vista, está la falta de independencia del Poder Judicial, su altísima morosidad, su inseguridad jurídica, como asimismo el alto nivel de corrupción como fruto de la deshonestidad de sus integrantes. Respecto a la falta de independencia, como primer punto, considero que esta se da por las presiones que sufren los magistrados, tanto internas como externas. Las internas son aquellas que provienen desde el mismo seno del Poder Judicial. Las externas, aquellas que provienen de factores o poderes externos, grupos políticos, mediáticos, grupos religiosos, grupos económicos. Y esto se da así por la forma en que se encuentra diseñado nuestro Poder Judicial, nuestro sistema judicial, que permite la permeabilidad de otros poderes en la institución. Esta falta de independencia también se da por la forma en que son designados los magistrados judiciales, desde los más altos grados, desde los ministros de la Corte Suprema de Justicia, tribunales de apelación, jueces de primera instancia y jueces de paz, que históricamente siempre ha tenido un alto condimento político. Y esto es justamente por la inexistencia de una carrera judicial. Señores miembros del Consejo y miembros del Tribunal de Honor, considero que la única forma de revertir esta situación es a través de cambios profundos en el Poder Judicial. Cambios normativos y constitucionales. La ley de la carrera judicial, la escuela judicial, que hoy día funciona como un curso de posgrado, altamente prestigiosa. Pero necesitamos otorgarle un rango constitucional a la escuela judicial. Que la escuela judicial se convierta en la puerta de acceso a la magistratura judicial. Si bien hoy el artículo 265 de la Constitución Nacional le menciona a la escuela judicial, considero que se le debe dar otro cariz. Como ocurre en otros países donde aquel graduado de la Universidad de Derecho, una vez que se recibe abogado, tiene dos opciones. Puede elegir el libre ejercicio de la profesión de abogado y por el otro lado puede elegir la carrera judicial. Y en este segundo caso irremediablemente debe pasar por la escuela judicial a través de concursos de oposición, a través de exámenes bastante rigurosos. Y una vez ingresado, entonces pasa a formar también como parte de la estructura del Poder Judicial y haciendo carrera en base a sus méritos y aptitudes, hasta llegar a la magistratura judicial. Una vez llegado a la magistratura judicial, este magistrado se convierte en una persona o en un magistrado totalmente independiente de toda injerencia política. Considero también que la falta de independencia del Poder Judicial se da por una inexistencia de una real autarquía presupuestaria, puesto que si bien es cierto, la Corte Suprema de Justicia elabora su propio proyecto de presupuesto, este a su vez es sometido para su aprobación a un poder eminentemente político como lo es el legislativo, el Congreso Nacional. Con relación a la alta morosidad, señores miembros del Consejo de la Magistratura, considero que las soluciones o la solución más eficaz y que se tiene a mano es a través de las sanciones tanto a los jueces morosos como a aquellos abogados que ejercen abusivamente el derecho, sobre pretexto
de interponer los resortes recursivos en favor de sus representados, y muchas veces estos recursos son meramente dilatorios. Y las sanciones están en nuestras leyes formales, en el Código Procesal Penal, en el Código Procesal Civil. Solamente se requiere el coraje para la aplicación de estas sanciones, independientemente de quién fuera. Asimismo, considero, si es que hay que hacer alguna revisión legislativa, que el artículo 24 del Código Procesal Civil debe ser derogado. El artículo 24 del Código Procesal Civil habla de la recusación sin expresión de causa. Y en tal sentido considero inadmisible y concebible que un magistrado pueda ser recusado sin que existan las causales previstas en el artículo 20 de ese mismo cuerpo legal. En un caso, supongamos que existe una demanda con dos demandados. Entonces, si se utiliza este artículo, las partes tienen el derecho de recusar a un juez cada una de las partes. Entonces ya al inicio del procedimiento estaríamos ante eventuales 3 recusaciones, produciéndose una innecesaria dilación del proceso ya desde el comienzo mismo del mismo. En cuanto a la falta de seguridad jurídica, constantemente vemos en tribunales el dictamiento de fallos contradictorios unos con otros, a veces diametralmente contrarios, en situaciones similares, con hipótesis fácticas similares, causas idénticas. Y muchas veces estos fallos contradictorios provienen de un mismo juez, sin justificación del por qué el cambio de criterio. Eso es causal de enjuiciamiento. Es mal desempeño de sus funciones y causal de enjuiciamiento de este magistrado. También se dan los fallos contradictorios cuando los tribunales de alzada tienen criterios distintos respecto a casos similares. Una sala de apelación sostiene un criterio respecto a una determinada cuestión y otra sala sostiene un criterio totalmente distinto. Por ello urge la realización obligatoria de sesiones plenarias, principalmente entre los tribunales de más alto grado, la Corte Suprema de Justicia y los tribunales de apelación, a los efectos de unificar criterios y crear jurisprudencias firmes y estables que, si bien no son obligatorias en nuestro sistema normativo, podrían servir de parámetro norte para aquel magistrado inferior que dicta un fallo. Por referencia, un punto importante también que quiero resaltar sobre esto, acerca de la inseguridad jurídica, que en cuestiones formales no se admite la discrecionalidad judicial. Los criterios tienen que ser únicos y uniformes. Donde sí se admite la discrecionalidad judicial es cuando se resuelve sobre el fondo de la cuestión. No pueden haber criterios interpretativos respecto a cuestiones formales. Los procedimientos tienen que ser únicos. De otra manera, se estaría violando el debido proceso. Respecto a la falta de seguridad jurídica, también quiero mencionar que muchas veces en tribunales se dictan resoluciones sin mayores criterios y por la premura del tiempo quiero ser lo más concreto y conciso posible. Y me voy a referir al artículo 75 del Código Penal, que habla sobre las medidas de seguridad. Y vamos a ir a un ejemplo para ser más concreto aún. Se dicta un fallo con una sentencia de 30 años, una sentencia condenatoria con una sanción de 30 años, y conjuntamente con esta sentencia condenatoria, con esta pena, se dictan además 10 años de medida de seguridad, 40 años de encierro.
Y bien sabemos que las medidas de seguridad deben ser cumplidas o ejecutadas luego del cumplimiento total de la pena. Me pregunto en ese sentido, si puede este tribunal de sentencias que aplicó la pena predecir la peligrosidad de una persona de aquí a 30 años. Es como predecir el futuro, es como predecir la peligrosidad en años. El artículo 21 de la Constitución Nacional establece claramente cuál es el objeto de la pena, principio de prevención especial y general. A través del principio especial, la pena tiene como objeto la readaptación de un individuo a una vida social. Tiene el objeto de resocializarle a esta persona, de curarle de la enfermedad, de la peligrosidad a esta persona. Doctor Said, disculpe que le interrumpa, hoy sí estamos excedidos, no es culpa suya, ¿verdad? Hubo recarga en las audiencias por descargo de otros postulantes, como lo hubiésemos dado a usted en el caso de que tuviera algunas denuncias. No tiene denuncias, le rogaría en todo caso que cierre la idea como lo hacemos siempre, porque estamos muy excedidos y haciendo uso y abuso de las redes públicas que nos están acompañando, y no queremos que usted pierda el privilegio de poder contestarlas al aire también para toda la ciudadanía. Cómo no, señor presidente. Y voy a tratar de ser lo más conciso posible. Me pregunto además, el artículo 21, que tiene el objeto de readaptarla a una persona, si el Estado no cumple en readaptarla a esta persona en 30 años, entonces estaríamos hablando de un Estado absolutamente ineficaz y de un total fracaso del sistema penitenciario. Y a grosso modo quiero decir, porque quería ahondar un poco más el tema, acerca de los establecimientos especiales donde deben estar destinadas las personas a quien se les aplicó alguna medida de seguridad. No existen estos establecimientos, y pretender que estas personas cumplan las medidas de seguridad en un establecimiento penitenciario, estaríamos violando flagrantemente sus derechos constitucionales. Estaríamos hablando de una sobrepena, estaríamos hablando de una pena adicional totalmente inconstitucional. Gracias, doctor Said. Entonces, ya sin más trámites, pregunta del Tribunal de Honor: ¿en qué consiste la internación en los casos de asilo territorial de perseguidos políticos? Sí, señor presidente. Entiendo que la internación es cuando una persona es asilada, solicita el asilo a un estado X. El estado de donde provino esta persona puede solicitar la vigilancia o la internación de la persona asilada. Y los gastos de internación obviamente quedarían a cuenta del Estado requiriente en este sentido. Considero que esa es la internación, es una suerte de internación o vigilancia que tiene que hacer el Estado que ha dado el asilo a una persona determinada, en conclusión. Muchas gracias. Una pregunta del público. El artículo 24 del Código Procesal Civil expresa el derecho a la imparcialidad garantizado por el artículo 16 de la Constitución Nacional. Es un derecho de todo litigante para la seguridad jurídica o la presunción de parcialidad. Si se deroga el artículo 24 del Código Procesal Civil, como usted recomendó, ¿no quedaría como una mera ilusión lo dispuesto en el 16 de la Constitución Nacional? Hablamos de la recusación sin causa. Sí, señor presidente. Considero que no. Para que exista parcialidad, obviamente se presume la imparcialidad de todos los jueces al momento de que asume en el entendimiento de un fallo. Y esa imparcialidad, únicamente puede romperse en caso de que existan alguna causal de excusación, de alguna causal grave de excusación. Entonces, una persona a quien no le conoce, al juez, quien no conoce quién es su juez, no puede, sin que existan las causales establecidas en el artículo 20, recusarlo sin causa. Tiene que haber motivos suficientes. Muchas gracias, doctor Said. ¿Usted, como ministro de la Corte Suprema de Justicia, rechazaría un recurso extraordinario de casación planteado contra una sentencia que condenó
a personas sin la existencia de un cuaderno de pruebas en la investigación penal. En su caso, ¿qué resolvería? Esto está parecida a la consulta que había hecho el doctor Bueno Jara en el caso anterior, ¿verdad? ¿Sí me podría repetir la pregunta, presidente? Sí, cómo no, doctor. Usted, como ministro de la Corte Suprema de Justicia, ¿rechazaría un recurso extraordinario de casación planteado contra una sentencia que condenó a inocentes sin la existencia del cuaderno de prueba de la investigación? En su caso, ¿qué resolvería? Yo daría lugar a la recusación. Si una persona ha sido condenada sin que existan los méritos suficientes por una ineficiente valoración de las pruebas realizadas en las instancias inferiores, tanto por el Tribunal de Sentencia como el de Apelación, sí, en este caso, considero que la recusación debe ser, el recurso de casación debe ser admitido. Muy bien, muchas gracias. El doctor Eber Ovelar quiere hacerle la última consulta al doctor Said. Doctor Said, usted habló sobre una realidad, la situación concreta de la mal llamada jurisprudencia nacional y especialmente en materia penal. Usted insistió mucho en los fallos contradictorios que existen incluso en una misma sala. Hoy tenemos una herramienta valiosísima que es el recurso extraordinario de casación, que justamente se diseñó en el artículo 478 del Código de Forma para evitar esa situación dicotómica, llamémoslo así. ¿Le parece a usted que este recurso ha sido mal utilizado o requeriríamos de una reformulación de esta norma procesal para hacer frente a esa realidad? Yo creo que en realidad desconozco inclusive que alguna vez la Corte Suprema de Justicia haya entendido en un caso cuando se ha planteado un recurso de casación por resoluciones contrarias. Sí considero que es un mecanismo para crear una suerte de jurisprudencia, para que esto sirva en adelante a los demás tribunales, tanto de primera instancia como de apelación, y bueno, crear una jurisprudencia estable, uniforme, que marque las pautas, que es lo que se requiere en nuestro sistema. Gracias, doctor Said. Era la penúltima pregunta porque me acaba de llegar una del Tribunal de Honor que dice, ¿puede explicar en qué consiste la garantía del habeas data? El habeas data es una garantía constitucional en donde un ciudadano tiene el derecho de recabar informes acerca de sus datos personales en instituciones ya sean públicas o privadas que tengan carácter público, y de conocer del uso que se le da a esos informes, a esos datos personales que se tienen registrados, como asimismo tiene el derecho de solicitar la destrucción de estos datos en caso de que sean incorrectos. Muchas gracias, doctor Miguel Aristides Said Bobadilla, por su presencia, por su participación en este proceso de selección, por su paciencia en que le toque su turno. Antes de despedirlo, queremos decirles que mañana a las 8:30 tenemos la última sesión de las audiencias públicas, agradeciendo una vez más al Tribunal de Honor que está acá firme con nosotros, con sus aportes muy valiosos. A los medios de comunicación, al apoyo permanente, SEAMSO, USAID, a los técnicos locales, a la TV Cámara, a la Radio Cámara, a la TV Pública, que ha extendido hoy su horario casi más de 35 minutos más allá de lo conversado. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Un último aviso: los resultados de los exámenes de la Escuela Judicial realizados ayer están en la página web, nombre, apellido, cédula de identidad. Tendrán oportunidad de solicitar una aclaratoria dentro de un plazo si hubiera motivos, y si no, esos son los ingresados, son siempre los mejores. Así que agradecemos también y agradezco a mis compañeros del Consejo su permanencia a nuestro lado. Trabajamos en equipo. Muchas gracias a todos y despedimos al doctor Said con un fuerte y caluroso aplauso, deseándole el mejor de los éxitos. Muchas gracias y hasta mañana si Dios quiere.